Año 1989, norte extremo de Rusia. Una vía de tren en un lugar remoto. El tren retumba sobre los rieles, llevando a casa a brigadistas de construcción cansados, de manos endurecidas. En el vagón huele a aceite de máquina y estofado barato. Los jóvenes se ríen, sacan guitarras, comparten recuerdos sobre el verano en el norte, cómo vivían en los remolques, cómo levantaban paredes y puentes, cómo ganaron su primer dinero de verdad en esos vagones. Parece fácil pensar que la vida está por venir. El instituto, el diploma, el amor, la casa, el trabajo, los hijos, el equipo de construcción. Es casi como campamentos de verano para adultos, canciones de guitarra, la romántica de caminos lejanos y sentirte necesario para el país. Ningún chico cree que les suceda una desgracia. El tren retumba con fuerza y la tundra pasa familiar por la ventana. El norte no solo tiene construcciones, también hay campos de trabajo y por esas vías no solo pasan estudiantes. Entre los rostros alegres en el vagón pueden aparecer extraños silenciosos y nadie revisa quién sube. En una pequeña estación del norte, durante la época soviética, no se exigía mostrar pasaporte al conductor ni había seguridad en los trenes. Por la noche cesaron las charlas y guitarras. Los pasajeros dormitaban bajo el golpeteo de las ruedas. Una mujer se despertó de un sueño inquietante, miró a su alrededor en la penumbra, palpó sobre la mesa los cigarrillos y cerillos de nuestro pasajero, y somnolienta se dirigió al vestíbulo, abrió la puerta y por un segundo se quedó paralizada, luego salió corriendo con un grito aterrador. En el vestíbulo estaba el cuerpo de un estudiante con chaqueta del grupo, y el piso lleno de sangre. Por la censura de YouTube no puedo mostrar ciertos materiales documentales, así que los omitiré. Suscríbanse al canal de Telegram de Strash Naughty, el enlace está bajo el video. Hay que llamar a la policía, pero ¿dónde la encuentras en un lugar tan remoto? El jefe del tren llegó corriendo, jadeando, revisó al chico del vestíbulo e intentó tomarle el pulso. Ya no se puede ayudar, la persona está muerta y tiene una herida abierta sobre el corazón. El jefe pidió a la sobrecargo enviar un radiograma urgente a la estación más cercana. ¿Quién pudo hacer eso? No hubo ningún ruido, nadie discutió ni peleó. Quizás fue un robo. El equipo de construcción tenía buen salario. La asistente de otro vagón llegó corriendo con otra mala noticia. Hallaron un segundo cuerpo en el tren. Una joven fue asesinada en el vestíbulo, 2 vagones adelante, tiene la misma herida en el pecho y también viste chaqueta del equipo de construcción. Quizá viajaban juntos y hubo una escena de celos, pero como los bolsillos de la chica están volteados, fue un robo. La sobrecargo está pálida, cerró los vestíbulos y no hay señal de radio ni celulares. Faltan 3 horas para la estación más cercana, pero el tren sigue avanzando, las ruedas siguen golpeando. La gente se mira unos a otros con preocupación, tratando de entender quién de ellos es el extraño, quién es ese verdugo que ahora está sentado en algún lugar cerca, respirando el mismo aire viciado. Hace una hora los vagones estaban llenos de risas, conversaciones y acordes de guitarra. Ahora reina un silencio espeso. La chica escondió su guitarra bajo el asiento, como si eso pudiera salvarla. Los hombres se agrupaban cerca del pasillo y conversaban. Alguien proponía patrullar el vagón hasta la mañana, pero eso no facilitaba la situación. Cualquiera podía ser el criminal, el chico del suéter, el anciano junto a la ventana o alguien de la brigada de construcción. Las 3 horas de viaje parecían eternas. El golpeteo de las ruedas marcaba el tiempo hacia un destino incierto. El altavoz chirrió y la voz quebrada del jefe del tren, con acento norteño, se oyó. Ordenó no dejar los asientos. Ir al baño solo en grupos de 3 o 4, o mejor esperen. Hasta la estación el miedo crecía. En el vagón había susurros, sollozos y alguien se secaba la frente. El tren retumbaba por la tundra invernal como una caja de hierro llena de personas y un verdugo desconocido. El aire era pesado, las horas pasaban lento, por las ventanas desfilaban postes negros y vacío nevado. Pasó una hora, luego otra, ya casi llegábamos a la estación, la ciudad estaba adelante, pronto llegaría la policía, todo se aclararía, todo se arreglaría.
La gente se animó, empezó a enderezarse y a despegarse de las paredes. Alguien salió al pasillo, otro al vestíbulo, observando a su alrededor. Los susurros se volvieron conversaciones en voz baja. La sobrecargo se quitó el pañuelo y secó su frente. Los pasajeros parecían olvidar el peligro, aunque el asesino seguía en la caja de hierro cerrada. Y cada paso en el pasillo, cada crujido de una puerta sonaba como una advertencia. Cuando solo quedaban unos cuantos kilómetros para llegar a la estación, los pasajeros hambrientos empezaron a reunirse en el vagón restaurante. Alguien se ríe fuera del lugar, alguien bromea, alguien se lanza sobre la comida, y de repente un grito de mujer tan fuerte que me heló hasta los huesos. ¡Ayuda! En el vestíbulo junto al vagón restaurante yacía el tercer cuerpo, un papá joven, muchacho como los anteriores, con cabello claro y una insignia del Komsomol en el pecho. Y otra vez todo sucedió en silencio, nadie notó ni gritos ni pelea. En la estación, el tren estuvo detenido 10 largas horas y el andén se llenó de agentes y detectives. Los perros sacaban a las personas una por una, revisaban sus documentos, les preguntaban a quién habían visto, dónde se sentaron, con quién hablaron. En los vagones, los estantes volteados, maletas abiertas y manos ajenas revisaban pertenencias. Las víctimas eran jóvenes trabajadores del Komsomol de una brigada de construcción, decididos y trabajadores. Ellos llevaban a casa salarios que no eran pequeños para esa época, y el criminal vació sus bolsillos. No había señales de lucha. A todos les arrebataron la vida con un solo golpe certero de cuchillo al corazón. Los expertos, al mirar las heridas, negaban con la cabeza. El cuchillo entraba rápido y profundo y luego el criminal lo giraba para estar seguro. Era evidente que los 3 golpes provenían de una sola persona. El jefe del tren estaba de pie a un lado, pálido. No había testigos ni sospechosos entre los pasajeros, y una puerta exterior de un vagón fue forzada. Alguien logró saltar en movimiento y desaparecer en la tundra cerca de la estación. Meses después, en invierno, a 2 kilómetros de Kirov, hallaron el cuerpo de un hombre en el borde del bosque. El fallecido yacía en la nieve, cerca. Las huellas del vehículo llevaron a consultar personas desaparecidas, y el fallecido era el taxista Sergei Metiolkin. Era de esas raras personas de las que decían que era buen tipo, no bebía, no era grosero, amaba a su esposa y a su hija pequeña. A diferencia de muchos colegas, nunca inflaba la tarifa ni cobraba dinero extra fuera del taxímetro. Por eso, más de una vez lo regañaron en la base. El jefe amenazaba con despedirlo, le exigía que trajera ganancias extra, pero Sergei solo se encogía de hombros. Trabajo honestamente y les sugiero hacer igual. Poco antes de morir, tuvieron un conflicto serio y Metiolkin planeaba presentar una queja ante la fiscalía. Después de ese turno incluso pelearon y él desapareció. Lo hallaron días después en un bosque remoto, en un camino nevado donde nadie había pasado en mucho tiempo. El Volga de servicio desapareció tras las huellas. Se vio que Sergei se resistió, pero había varios atacantes. Los expertos decían que eran 3. Un solo golpe de cuchillo en el pecho y todo terminó. Asaltaron a Sergei. No sirvió de nada, incluso se atrevieron a quitarle los viejos zapatos del cuerpo que ya se enfriaba y se llevaron el coche. Después de que le quitaron la vida al taxista, la policía decidió que probablemente era alguien del lugar. Cerraron la zona y pusieron una emboscada en los caminos del bosque. Una noche, uno de los puestos vio algo raro. Un árbol talado cayó frente a los faros de un auto que se acercaba y 2 personas enmascaradas corrieron hacia el conductor. Los policías detuvieron rápidamente a los atacantes en el lugar. Pero en lugar de criminales experimentados, resultó que esos 2 eran adolescentes de las aldeas vecinas. Los chicos admitieron que, tras oír de robos de autos en la zona, decidieron intentarlo. Ellos no tenían ninguna relación con la muerte del taxista. La investigación se estancó y los criminales reanudaron su cacería. Esa noche, el sargento Alexander Yadrin y su amigo Gennady Sinitsyn volvían a casa tras reunirse con compañeros de trabajo. Yadrin conducía sobrio y se fue solo. Sinitsyn lo acompañó.
En una curva vieron viajeros haciendo señas en la orilla. Yadrin se detuvo. La noche estaba fría, el camino era largo, no se abandona a los suyos. Dos se sentaron atrás. Al principio iban en silencio, luego uno pidió: «Detente aquí, quiero bajar». Yadrin se acercó a la orilla, la puerta hizo clic, el hombre se inclinó hacia adelante y de repente sacó un cuchillo, un golpe corto con giro. El sargento ni siquiera tuvo tiempo de gritar. A Gennady lo sacaron del auto a patadas, lo llevaron a la zanja, lo golpearon, amenazaron y se reían. En el interior encontraron un bidón con restos de gasolina. Los bandidos empaparon la chaqueta de Sinitsyn y le prendieron fuego. La llama lo alcanzó y Gennady, horrorizado, corrió al bosque y se quitó la chaqueta mientras huía. Nieve, ramas, oscuridad, tropezó, cayó y se arrastró hasta quedar quieto bajo un árbol caído. Los bandidos lo persiguieron, pero lo perdieron en la oscuridad. Gritaron y corrieron por el bosque antes de irse. Gennady caminó perdido 3 horas por el bosque, sin entender su situación. Sin chaqueta, manos quemadas, zumbido en oídos y ve negro. Caminaba al azar, se apoyaba en ramas, caía en la nieve y se levantaba. Parecía interminable, la nieve, los árboles, las huellas y el jadeo de su respiración. Finalmente, a lo lejos apareció una luz, el pueblo. Llegó al primer patio y cayó justo en el porche. La dueña gritó, luego se dio cuenta de que era una persona viva, un hombre quemado y ensangrentado. Su esposo corrió a pedir ayuda. Llamaron a los médicos y a la policía. En el hospital llevaron a Gennady a la sala de reanimación. Mientras estaba bajo el suero, se enteró de que a su compañero de trabajo lo hallaron muerto, apuñalado en el corazón. La forma en que se cometió el crimen fue sospechosamente similar al asesinato del taxista Sergei Metelkin. Al principio, Gennady no podía recordar nada, solo contaba cómo corría por el bosque con la chaqueta en llamas. Pero poco a poco, las frases de médicos y preguntas de investigadores provocaban recuerdos en su mente. Y pronto señaló un detalle importante, el acento melodioso que escuchó en el auto cuando todo aún parecía seguro. Esa voz, lenta como la de alguien del sur o de un forastero de las afueras, era lo único a lo que podía aferrarse. Para los investigadores, esto fue un giro. Eso significa que probablemente el criminal no era de la región de Kirov. El acento melodioso, el comportamiento extraño y el perfil de los crímenes indicaban que los bandidos podían ser forasteros. Desde la comisaría emitieron boletines urgentes. En todo el país comparaban cada historia similar: homicidios, robos de autos, ataques a conductores. Pronto se descubrió que había más de una decena de esos ataques. Siempre era igual, una puñalada precisa con giro, como un movimiento ensayado. En varios ataques también robaban el vehículo. La información fue recopilada, unificada y enviada a Moscú. Ahí, a puerta cerrada, armaron el rompecabezas. El mismo modo de actuar se repetía por cientos de kilómetros, desde un tren en el norte hasta los caminos forestales cerca de Moscú. En Kirov entendieron que no era una banda cualquiera, ni unos muchachos de pueblo, sino un depredador que se movía por el país, dejando tras de sí un rastro sangriento. Solo faltaba encontrarlo antes de que atacara de nuevo, mientras los bandidos se escondieron. Durante meses no hubo nuevas pistas en el caso. El giro ocurrió de forma inesperada cuando un informante en la colonia avisó: un recluso acusado de abuso presume tener más cadáveres que todos en la celda. El tipo quería ganar respeto entre sus compañeros de celda y él mismo se delató. Y justo ahí, de manera discreta y sin hacer ruido, lo trasladaron a Kirov y empezaron a interrogarlo. Se llamaba Alexei Dolgov, estaba al borde de morir y sin coartada. Los investigadores le advirtieron duramente que sus cómplices podrían eliminarlo como testigo y nadie sabría dónde terminó. Dolgov palideció al notar tantas coincidencias y confesó. El chico contó que participó en los ataques a los taxistas. Robaban los autos, los llevaban a las repúblicas del Cáucaso y los vendían por dinero en efectivo. El líder era Rinat Yuseinov, seguro de sí mismo, astuto, frío, y más tarde se le unieron sus hermanos.
Según Dolgov, esta banda dejó un rastro sangriento en toda la Unión. Incluso tras arrestar a Dolgov, el nombre de Rinat seguía mencionándose en voz baja. Para los agentes era un delincuente reincidente y para los suyos un jefe y verdugo. Al mismo tiempo, discutir con él era peligroso para uno mismo, así lo describían sus antiguos cómplices. Dolgov, quien ya había comenzado a cooperar con la investigación, no lo ocultaba. Incluso aquellos que robaban y mataban junto a Yuseinov le temían. Podía pasar horas calmado y de pronto estallar en furia, volviéndose una máquina de violencia incontrolable. Según Dolgov, después de uno de los ataques, Rinat, como si hubiera perdido su humanidad, saltaba sobre el cuerpo de la víctima como una bestia y gritaba palabras salvajes y sin sentido, parecidas a un grito de guerra. ¡Carne, carne!, gritaba él. En ese momento a los demás se les erizaba la piel. Los que estaban cerca lo veían y entendían. Así actúa una persona a la que le gusta su propia crueldad. Uno de los cómplices confesó: entendimos que él no tenía límites y podía hacerlo también con nosotros. Para los investigadores, estas confesiones se convirtieron en otra prueba de que Huseinov no era solo un bandido organizador, sino una persona que necesitaba sentir poder, humillación y miedo. Él mismo dictaba las reglas, castigaba a los suyos y no toleraba la desobediencia. En la celda del centro de detención preventiva, los agentes operativos lo destacaban especialmente. Incluso quienes vivieron siempre en colonias y campos de trabajo le temen. No solo era el líder, también el símbolo aterrador de su banda, para quienes nunca vacilarán y llegarán hasta el final, aunque deban eliminar a uno de los suyos. Al consultar sobre Rinat Huseinov, los investigadores inicialmente dudaron de los resultados. El líder de la banda, experimentado y cauteloso, ahora está en la cárcel por una tontería. Todo parecía como si él mismo se hubiera ocultado. Su detención parecería un chiste, salvo por la sangre detrás. Huseinov estaba en un restaurante con su amante, se emborrachó, arrojó dinero al mesero y le dio un anillo de oro a la chica. El gesto fue ostentoso y para el público, la chica exclamó sorprendida y su entusiasmo atrajo más miradas. Y de repente, de la bolsa de Huseinov se cayó una escopeta recortada justo a los pies de un policía que estaba sentado en la mesa de al lado. Luego, todo pasó en un instante. Esposas, informe, interrogatorios. El juez le dio 2 años por posesión de armas. Para un criminal experto, eso es nada. Rinat notó que el cerco se cerraba y decidió ocultarse tras las rejas, esperando que el alboroto pasara. Lo interrogaron de nuevo. Se sentó en silencio, mirando por encima de los investigadores, como si nada tuviera que ver con él, sin confesiones ni emociones. Lo devolvieron a la celda, pero ahora lo vigilaban con especial atención. Días después, los agentes hallaron una nueva pista, una nota interceptada que Huseinov envió al exterior con letra pequeña, usando personas de confianza. Váyanse de inmediato, el dinero se los dará mi conocida Tatiana. Antes de irme, le regalé un gran anillo de oro, que lo use para pagar todo lo necesario. Los agentes de inmediato empezaron a investigar quién era esa Tatiana. Resultó ser una mujer casada con una hija pequeña. El romance con Rinat rompió su rutina. Regalos, encuentros secretos y largas charlas. Ahora la hacía intermediaria en la huida de la banda. Antes de que los investigadores supieran de qué Tatiana se trataba, unas personas llegaron a la puerta de su departamento. Tatiana empeñó el anillo de Huseinova del que habló Rinat. Le dieron pocas monedas y pidieron su pasaporte. Nerviosa, no tenía otra opción. Días después, 3 hombres con chaquetas de cuero y rostros duros irrumpieron en la puerta de su departamento. Sabían a dónde iban y por qué. Le recordaban los regalos, el anillo caro, las noches cálidas con Rinat. Uno ató al esposo de Tatiana al radiador, mientras otros sacaron a su hija dormida de la cama y la arrojaron al sofá. El departamento era una jaula. Suena el timbre de la puerta, fuerte e insistente. Tras unos segundos de silencio, los bandidos se miran tensos. Los policías se acercaron a la puerta, detrás de la cual se escuchaban sonidos extraños, a veces el grito de una niña, a veces una voz masculina fuerte.
Uno de los agentes susurró: «Me haré pasar por el vecino». Tocó el timbre y dijo: «Soy el vecino de abajo. ¿Qué pasa? Si no se calman, llamaré a la policía». Detrás de la puerta se escuchó un susurro. Los bandidos se miraron brevemente. Uno tomó un cuchillo y murmuró: «Ahorita me encargo», y se escuchó el clic de la cerradura. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró el equipo de asalto. El bandido intentó atacar con el cuchillo, pero fue golpeado en el pecho con la culata y cayó deslizándose por el linóleo. Al segundo lo sometieron junto al radiador. Al tercero, que tenía a la niña, lo apartaron. La niña gritó y luego todo quedó en silencio. Los bandidos yacían en el suelo, esposados. Tatiana, pálida, de pie junto a la pared, aún sin creer que todo había terminado. La arrogancia de los bandidos se desvaneció al ser esposados. En el departamento había bolsas tiradas, sobres rotos y cadenas de oro. Negarlo era inútil. Tras los bandidos quedaba un rastro sangriento, testigos, pruebas y huellas en las armas. Por primera vez en la URSS, investigadores hicieron una pericia de rastros olfativos y los perros identificaron sin dudar a las mismas personas detenidas por los agentes. El rastro de olores en los asientos, tapetes y manijas de las puertas coincidía exactamente. No quedaba duda, esas manos habían sostenido el cuchillo. Esos zapatos habían pisado la tierra junto a la zanja donde encontraron al taxista. Si quieren ver más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. En los interrogatorios, dos se rindieron rápido. Su valentía se volvió miedo. Relataron cómo acechaban conductores, robaban Volga, vendían los autos afuera y repartían el dinero. Solo Huseinov se sentaba mirando al suelo y guardaba silencio, como si nada de eso tuviera que ver con él. Mantenía la imagen de un líder intocable, mientras sus cómplices iban revelando poco a poco cada detalle de sus rutas, cada asesinato, cada auto. Huseinov, seguro de su impunidad, halló rápido el punto débil en el centro de detención. Uno de los guardias era paisano suyo, un ingenuo campesino del pueblo. Huseinov evaluó la situación y vio que podía intentar escapar. Cuando el guardia repartía la comida, las manos de los presos, como tentáculos de pulpo, salieron del comedero, agarraron al corredor por la muñeca y jalaron su brazo por la ventanilla. Huseinov susurró fríamente: «O nos ayudas, o te cortamos la mano aquí mismo». Prometió que sus familiares atraparían al pobre de todos modos si se acobardaba, acorralado. El pasillero llevó sierras, hizo un plano de la prisión y lo dio en secreto a Huseinov. Por las noches, en la celda se escuchaba un chirrido metálico. Los presos cortaban los barrotes de la ventana, cubrían los cortes con miga de pan y una pasta negra. Todo iba encaminado a la fuga, pero un pequeño detalle falló. Durante una inspección sorpresa, el agente se inclinó hacia la ventana y sintió con el dedo migajas de metal. Miró de cerca y vio una fina línea clara en el barrote. La fuga se frustró. Sacaron a Huseinov, revisaron la celda, encontraron sierras, un esquema de notas, arrestaron al guardia y comenzó una investigación. Pero Rinat ni entonces habló, solo se sentaba y miraba a las personas como si nada le importara, como si aún fuera libre y eligiera cuándo y con quién hablar. Los investigadores ya no esperaban que hablara, hasta que un día llegó una carta. Valentina, su amiga de años, había dado a luz. Huseinov sostuvo el sobre delgado mucho tiempo y movía los labios al leer. Luego, por primera vez, él solicitó reunirse con los investigadores. ¿Quieren la verdad? Denme una visita con Valentina y con mi hijo. Parecía un cuento de hadas, pero aceptaron. Hallaron a la mujer en una semana, la llevaron al centro de detención y a Valentina a la sala de visitas con el bebé. Había un vidrio, una reja, un banco, todo como debe ser. Solo que en ese momento, Huseinov no parecía un bandido, sino una persona común. Él extendió las manos hacia el bebé, diminuto, cálido, y su mirada se suavizó por primera vez. Él y Valentina se tomaban de las manos a través de los barrotes y lloraban. Él, un jefe experimentado, y ella, una mujer cansada que trajo a un bebé a la visita.
En ese cuarto ya no quedaba la legendaria sangre fría, solo estaba un hombre al que le mostraron a su hijo. Entonces Huseinov empezó a hablar, comenzó a recordar nombres, autos, direcciones, a describir ataques y esquemas de reventa. Los investigadores estaban enfrente, escuchaban y entendían. Fue precisamente por este momento, por esa ilusión de una vida normal, que finalmente decidió contar todo lo que había estado ocultando durante meses en los interrogatorios. Rinat Huseinov contó su biografía como si leyera un expediente criminal y confesó que su primer delito fue a los 16 años. Entonces llegó a una colonia donde aprendió de los mayores a apuñalar con giro, escapar de persecuciones y controlar a la gente. Cuando salió en libertad, no le tomó mucho tiempo poner todo eso en práctica en la vida real. Justo en el tren de regreso a casa, entre pasajeros que no sospechaban nada, le quitó la vida a 3 estudiantes de una brigada de construcción y les robó el dinero. Ese botín le bastó para los primeros meses. La facilidad para obtener dinero hizo lo suyo. Huseinov formó una banda y atrajo a un amigo de la colonia y a sus hermanos. Iban de región en región, elegían a sus víctimas y atacaban rápido, sin hacer ruido. Al principio, estos parecían crímenes aislados en distintas regiones, pero luego las pistas revelaron un solo patrón sangriento. En realidad, Huseinov es un líder frío, calculador y cruel que combina las cualidades de un organizador y un sádico. Sus principales rasgos eran el poder absoluto sobre cómplices y víctimas y el goce de su impunidad. Mostraba crueldad patológica y disfrutaba controlar la vida y muerte de sus víctimas, como en el episodio donde saltaba sobre el cuerpo de una víctima durante una actuación. A la vez era frío y calculador, planeando meticulosamente los crímenes y la reventa de autos robados. Su autoridad entre los cómplices era absoluta y se basaba en el miedo. Incluso sus propios compañeros le temían, entendiendo que no tenía límites y era capaz de eliminar a cualquiera. Sin embargo, su imagen también tenía un lado humano que solo apareció una vez en nuestra cronología, cuando se reunió con su hijo. Su nacimiento fue un avance emocional que llevó a este criminal a llegar a un acuerdo con la fiscalía. Este episodio muestra que incluso en el alma más endurecida y carente puede quedar algo vulnerable, una cierta añoranza por una vida normal y por los lazos humanos. Pero esa chispa se apagó pronto y él siguió en su papel, del que hablaré después. Alexei Dolgov y otros cómplices son un ejemplo clásico de ejecutores seguidores. Su psicología combina miedo, avaricia y susceptibilidad a líderes fuertes. Alexei Dolgov, al encontrarse en el campo del mal, se quebró rápidamente durante la investigación, temiendo la perspectiva de ser eliminado como un testigo innecesario. Su comportamiento muestra falta de lealtad o convicciones. Solo lo guía el instinto de autoconservación. Los demás miembros de la banda, incluidos los hermanos Huseinov, por cierto, en algunas fuentes aparece como Huseinov y en otras como Guseinov, pero aquí lo llamamos Huseinov, así que los demás miembros de la banda, incluidos los hermanos Huseinov, eran piezas obedientes de su mecanismo. Ellos obedecían por miedo, y su propio arrojo se desvaneció al instante. En el primer enfrentamiento con la justicia, cuando empezaron a testificar unos contra otros, el juicio fue ejemplar. Huseinov y su cómplice Dolgov fueron condenados a muerte y los demás miembros de la banda a 15 años de régimen estricto. Sin embargo, las sentencias de pena máxima no se llevaron a cabo, ya que entró en vigor una moratoria y la ejecución fue reemplazada por cadena perpetua. Desde entonces Huseinov está preso, escribe quejas, solicitudes y apela a la sentencia. Él todavía tiene esperanza de libertad, aunque lleva a sus espaldas decenas de vidas destrozadas por una puñalada con un giro frío. Con robos y asaltos, según los estándares de esos años, ganaron una fortuna que gastaron rápido en restaurantes, amantes y lujos. Pero nada de eso hizo feliz a Huseinov. Ahora está en prisión, escribe quejas sin sentido y recuerda, no las peleas ni el dinero, sino el día que vio a su hijo en el centro de detención.
La única mujer que amó quedó libre, sola, sin dinero ni apoyo masculino. Cría al niño sola y, como dicen los vecinos, hace mucho que no pronuncian su nombre. ¿Y ustedes qué piensan sobre esta historia? Escriban comentarios, den like, dislike y vean otros videos en el canal mientras todavía estén disponibles, tanto ellos como el canal.